Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5 y el tema de esta ocasión es la expiación, ofrenda de purificación. Estamos muy felices de poder desarrollar esta lección que está siendo una bendición para todos nosotros. Estamos para comentar esta lección con el pastor Alberto Tim. Él es el director asociado del White State en la Asociación General. Bienvenido, pastor. Gracias. Vamos a comenzar como todas las ocasiones con una oración para que Dios bendiga este momento especial del estudio de su palabra. Nuestro Dios y Padre, otra vez en tu presencia estamos para expresar nuestra gratitud por el plan de salvación y por la salvación individual de nosotros. Esté con nosotros en este momento en abrirmos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted ya tomó alguna multa de tránsito? En una ocasión un policía tuvo compasión de mí y pasó por alto la infracción que cometí. Él me preguntó si yo estaba contento con la multa. Y yo dije, claro que no, pero estoy satisfecho porque yo cometí la culpa, yo reconocí en ese momento. Entonces él me preguntó, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted por la vida? Y yo tuve un poco de vergüenza de decirle, bueno, yo soy pastor de la iglesia adventista. Y entonces me dijo, ajá, entonces un pastor infractor. Después él me devolvió los papeles y como hacen algunos de ellos, me dijo al final, como ustedes los pastores dicen, parece que era un hermano creyente allí, vaya y no peque más. Él seguramente pensó que me había perdonado, pero en realidad la culpa no es apagada pasando por alto el pecado. Alguien tiene que pagar. Si el policía realmente quería perdonarme, él debería pagar la multa y después darme el recibo del pago de aquella multa. Pero difícilmente un policía haría eso. Jesús lo hizo. Él pagó, murió y nos concedió el perdón. El enfoque de la lección de esta semana nos lleva a conocer el concepto del ritual de la ofrenda por el pecado y también que es conocida como la ofrenda de purificación, que era realizada en el santuario del Antiguo Testamento y el cual tiene un significado importante para hoy. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Vamos a tomar tres asuntos fundamentales en este momento de la exploración del texto. En primer lugar, ¿en qué consistía, en cuál es el concepto del pecado? Porque si queremos saber algo sobre la purificación, tenemos que saber de qué es purificado el pecado, el concepto bíblico del pecado. En segundo lugar, lo que tiene que ver cómo es el proceso de la purificación, la transferencia y finalmente cómo ocurre el perdón. Pastor Chin, entonces, ¿cómo debiéramos considerar el pecado? ¿Cuál es el concepto bíblico de pecado? Hay muchas teorías sobre pecado y una de las más populares hoy es el concepto de que pecados son simplemente hechos, transgresión de la ley. Entonces, si yo hago algo malo, yo soy pecador. Si no lo hago, soy justo. Pero el concepto bíblico es mucho más amplio. Pecado no es solamente hechos. Pecado es una condición de mi naturaleza. E a mim me gusta muito pensamento de Lutero que diz: não é porque eu peco que eu sou pecador, pero porque eu sou pecador, eu peco. E isso hace toda a diferença. Então, a dimensão social do pecado é simplesmente reflejo da condição de los seres humanos. E Jesus foi muito claro al hablar de isto em San Marcos, capítulo 7, e los versos 21 e 22. Ele diz que de dentro
Sí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, não é a dimensão social necessariamente que cambia minha natureza. É minha natureza que tem uma dimensão social. Então, esse é o conceito bíblico de pecado, que é algo que vem de adentro. Agora, há alguns outros textos, por exemplo, no profeta Isaías, el capítulo 59, el verso 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, todo el pecado es alienación de Dios, separación de Dios. E eu creio que biblicamente há uma distinção entre pecado en el sentido singular, que é um solo, alienação, separação, exacto, de Deus, e a manifestação deste pecado, condição em hechos pecaminosos. E estes hechos pode haver uma variação, porque há processo entre a tentação, o hecho esporádico, o hábito e o pecado imperdonable contra o Espírito Santo. Então, não é tudo a mesma coisa. E hasta havia distinção de sacrifícios no Antigo Testamento. Pero se nós formos a ver, há outro texto importante que é Romanos. E não te olvides que Romanos, o Novo Testamento, é o comentário inspirado do Antigo Testamento. Romanos 6, 23. Porque a paga del pecado é muerte. E Efésios, capítulo 2, verso 1 e 5, hablam de la condição del ser humano como muerto em pecado. Pero lamentablemente, por algumas linhas psicológicas hoje, o ser humano não é mais mal. Ele é bueno. Pero esse não é o conceito bíblico. E eu hasta tenho um pequeno chiste que mencionei em alguns sermões, que hoje temos cerveja sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. Então, se o pecado, se eu não tenho uma visão clara do que é pecado e uma consciência, eu não vou necessitar de salvação. Puedo formalmente aceitar a Cristo, porque todos lo hacen, pero não tenho uma necessidade, porque Jesus mesmo disse que os sanos não necessitam de médico. E uma das obras especiais do Espírito Santo é convencer del pecado, de la justiça e del juízo. Porque eu não creio que sou pecador, naturalmente, pero por la influência do Espírito Santo e por la leitura da palavra é que eu chego à conclusão que sou pecador. Então, entender a natureza verdadeira del pecado nos lleva a entonces buscar la solución, ¿no es cierto? Y esa solución era así visiblemente reconocida en el Antiguo Testamento, y había un rito de la purificación y la transferencia de la culpa. ¿Cómo ocurría eso? Bueno, normalmente o que ocorria, el pecador venia. Havia o sacrifício da manhã e da tarde também, que era por toda a congregação, sem distinção. Pero vamos a suponer que o pecador viene por su pecado personal. Então, ele venia, ponia a mano sobre a cabeça del animal sacrificado, e então o animal era muerto. E por esse processo de imposição da mano, a culpa do pecador era simbolicamente transferida espiritualmente para o animal. E, por sua vez, a transferência do animal poderia ocorrer por la ministração da sangre, que então do animal ia para o santuário, ou para
sacerdote, que en algunos casos específicos comía la carne del sacrificio. Y entonces, comiendo la carne, como dice el texto bíblico, eles levavam la culpa. E então a culpa depois ia para o santuário. E então esse é o processo diário, contínuo de expiação. E que a culminância ocorria com o dia da expiação, quando o mesmo santuário era purificado. Ujú. Y ahora la gracia del perdón, ¿no? Allí ocurría el perdón realmente. Hay un mensaje de alivio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquella bienaventurados los que lloran, tal vez los que lloran, aquellas personas que se arrepienten, sienten la separación de Dios. Y entonces Dios les da el alivio o el consuelo del perdón. ¿Cómo es que Dios nos transfiere el perdón inmediatamente después de transferir la culpa? Bueno, yo creo que el mayor dilema del ser humano es el pecado. Y tenemos algunas evasivas al pecado o algunas soluciones que no son soluciones. Una de ellas es transferência de culpa para outra pessoa. Eu sempre estou correto, o problema sempre é tuyo. E algo assim, ou então uma sublimação do pecado. A única solução para o dilema do pecado é o arrependimento, a confissão e o perdão. E isto ocorre com o sacrifício de Cristo, porque o livro de Hebreus diz que a sangre de los bodes e touros não podia perdonar pecados. Era perdão condicional. O pastor José Viana, que trabalhou na divisão sudamericana, hasta dijo uma vez, e me gostou muito, que as pessoas do Antigo Testamento foram perdonados por cheque, que todavia na conta não havia o saldo necessário, pero cheque que depois, em la cruz, vino el monto para poder pagar este cheque que foi dado ao início. Uh-huh. Y es así como las personas en el pasado fue una promesa, todavía la realidad fue cumplida después. Nosotros hoy vivimos la realidad del perdón, ¿no? Eles eram perdonados, pero todo este perdão que era real era todavía condicional por la muerte de Cristo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la lección de esta semana para la vida práctica, la vida del día a día de cada uno de nosotros? Un asunto fundamental cuando hay problemas, especialmente entre personas, entre marido y mujer, por ejemplo. Si alguien cometió un pecado, un error, difícilmente las personas son llevadas a reconocer, siempre están queriendo echar la culpa. No, tú tuviste la culpa porque tú me dejaste, porque tú hiciste esto, porque dejaste de hacer aquello. Y entonces termina acrecentándose más problemas a los que ya existían. Un asunto que inmediatamente es el inicio de esta reconciliación del perdón, es reconocer la culpa. Que yo me equivoqué, yo tengo la culpa. No hacerlo de una forma ligera, sino verdadera. Reconocimiento de culpa ayuda a reconocer y a solucionar problemas, especialmente con Dios. Nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios de todas las cosas, a las personas, por las cosas que nos pasan. Pero en el fondo todos tenemos la culpa por nuestra propia naturaleza. Enseguida entonces vamos a confesar nuestros pecados y poder ser aliviados con el perdón y la paz que Dios nos ofrece. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En su libro clásico sobre el santuario, el pionero adventista Stephen Haskell escribió sobre la ofrenda por el pecado. Y él dijo, en ningún de los tipos el adorador individual fue llevado al contacto
tan próximo con el ritual del santuario cuanto la ofrenda por el pecado. Ninguna parte del culto religioso trae al adorador un contacto tan íntimo con el Señor. Y esto solo ocurre cuando Él se arrodilla a los pies del Salvador, confesando sus pecados, reconociendo la fuerza de la promesa de Dios. Y entonces el pecador arrepentido toca el manto del Maestro y recibe su poder de curación del alma. ¡Qué maravilla! Podemos nosotros alcanzar paz solo cuando tocamos al Maestro, cuando reconocemos y cuando estamos en íntima comunión con Él. ¿Por qué no? Es el momento apropiado para estar en paz con Dios. Todos queremos paz. ¿Por qué no solicitamos a Dios el perdón de nuestros pecados? No solamente de las cosas que cometimos, sino también pedimos que esa naturaleza pecaminosa sea controlada por el poder de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice este momento especial que estamos reconociendo nuestras culpas y queremos dejar en tus manos de amor nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa para ser transformada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.